buenos días a todos. Bienvenidos al tercer webinar y os invitamos hoy a escuchar una formación o consejos sobre cómo llevar mejor la ansiedad y el estrés sobre las plantas adaptógenas, y contamos hoy con la colaboración del doctor en farmacia, Josep Ayugué i Creus, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, experto en fitoterapia, que nos va a hablar sobre las bases farmacológicas de las plantas adaptógenas y nootrópicas, mecanismos de acción y efectos sobre neurotransmisores. Y contamos de nuevo con la colaboración de la Ana Paré, farmacéutica, nutricionista. Y al final del curso vamos a hacer, como siempre, las preguntas y respuestas. Por favor, no olvidéis de pasarlo a través de preguntas, no del chat. Pues empezamos con el doctor Josep Ayugué. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con estos compañeros, aunque no sea físicamente, con los cuales he colaborado. Y bien, yo creo que hoy ya vamos a hablar de unas cosas que son bastante interesantes en la situación en la que nos encontramos. Y por tanto, espero que cumpla con nuestras expectativas de lo que buscamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues básicamente del sistema nervioso y de su desestabilización. Por eso creo que puede ir muy bien empezar haciendo una pequeña introducción al sistema nervioso y situarnos en qué es los procesos fundamentales que nos interesan. El sistema nervioso, como sabemos todos, es una extensa red de comunicación formada por células especializadas y nervios que regulan el funcionamiento del organismo, controla las relaciones con el medio exterior y determina las funciones mentales, teniendo en cuenta que las funciones mentales residen en el cerebro, y eso es una de las dos partes del sistema nervioso central que conocemos, que está compuesto por el encéfalo, o sea, el cerebro, y por la médula espinal. Este centro de control es el que se comunica con el resto, por lo que se conoce como sistema nervioso periférico, que son nervios que llegan a todas partes del cuerpo, tanto para recibir señales como para mandar órdenes. A su vez, hay subdivisiones que no creo que tengamos mucho interés en mirar en este momento. La actividad del sistema nervioso se basa en neuronas, que lo sabemos, que son células capaces de generar y transmitir mensajes mediante estímulos eléctricos y conexiones bioquímicas. Estas conexiones bioquímicas, que permiten la unión entre neuronas a través de la terminación axonal de una neurona con el cuerpo celular de la otra neurona, pues son el sitio donde se sitúa el principal protagonista de hoy, que son los neurotransmisores. Cuando una neurona transmite un impulso nervioso, lo que hace es enviar neurotransmisores de su axón hasta la otra neurona, y estos son captados por receptores de las dendritas de las neuronas vecinas. Un neurotransmisor es una sustancia química que lo que hace es transmitir información de una neurona a otra. Cada neurona establece conexión con miles de neuronas vecinas. Y esto ya nos habla un primer concepto fundamental cuando hablamos del sistema nervioso, que es su tremenda complejidad. Los neurotransmisores son el protagonista de nuestra charla de hoy. Y aquí tenemos los 10 grupos fundamentales, uno más hay, pero estos son los clásicos de neurotransmisores. Y he puesto las fórmulas para que veamos que son sustancias químicas sin ninguna estructura muy compleja ni muy extraordinaria. La acetilcolina, de la cual hablaremos más y que es sin duda las más importantes, es que tiene una estructura muy pequeñita, no es una molécula enorme, no es una proteína en ningún caso. También hay diferentes tipos de aminoácidos, como el GABA, también haremos un apunte posteriormente, el gamma aminobutírico. Otro aminoácido muy pequeñito, el más pequeñito, de hecho, la glicina, uno no tan pequeñito, pero muy importante como es el glutamato. Algunas aminas biógenas que todos conocemos, porque la dopamina, creo que todo el mundo conoce el dopamina y los agentes dopantes. Otras aminas biógenas como la histamina, que quizás hemos oído hablar más como causantes de los procesos alérgicos del cuerpo humano, la noradrenalina, que es una estructura también muy sencilla, como la serotonina,
derivada del triptófano. Como estos sí son neuropéptidos, o sea, pequeñas cadenas de proteínas, pero con muy pocos números de aminoácidos, de que hay dos grupos de los opioides que van directamente a receptores opioides y las taquicininas, que también tienen una especificación. Cada uno de estos neurotransmisores interviene en procesos distintos de nuestro organismo que se pueden ver alterados por factores externos. Por lo tanto, como hemos dicho al principio, los neurotransmisores transmiten la señal que el sistema nervioso detecta como factor externo y, por lo tanto, tenemos que dar una respuesta interna. Ese es el trabajo principal del sistema nervioso. Dentro de cada uno de estos neurotransmisores hay diferentes tipos y grupos de neurotransmisores. Por tanto, la cosa se complica mucho más. Y esto lo he puesto no para que os lo vaya a explicar, sino para que veamos la complejidad de lo que estamos diciendo. Esto es el axón con el espacio presináptico, esto es la dendrita del espacio posináptico y este es el espacio sináptico. Y vemos la cantidad de receptores, liberadores de sustancias, etcétera, que se produce. Por tanto, esa transmisión no es simplemente un proceso de llega una sustancia, la pongo, llega a otro sitio, sino que tiene que ser sintetizada, tiene que ser liberada, tiene que ser recibida y aquí da otra señal. Y eso se produce en milésimas de segundo, porque si la señal fuera muy lenta, desde el cerebro hasta la mano, tardaríamos quizás demasiado tiempo en poder dar una respuesta defensiva, que sin duda alguna es uno de los más claros ejemplos en este sentido. Y esto también era un poco para daros una constancia de que esos neurotransmisores tienen que sintetizarse y se sintetizan a partir de elementos fundamentales, básicamente de lo que conocemos como aminoácidos aromáticos, la fenilalanina, la tirosina y el triptófano, que son aminoácidos esenciales y que a través de diferentes reacciones químicas, vamos a simplificarlo, nos dan algunas de las moléculas que hemos mencionado de transmisores como la adrenalina, como la dopamina, como la serotonina. Todo esto se produce en este espacio para que finalmente se liberen al medio con estas vesículas y sean recibidos hasta aquí. Por tanto, necesitamos nutrirnos muy bien para poder tener esos neurotransmisores adecuadamente y poder tener una buena respuesta de nuestro sistema nervioso a la situación externa que nos está afectando. Este es un poco un resumen de las diferentes acciones de los tres principales y quizás más conocidos neurotransmisores, ¿no? La norepinefrina, la serotonina y la dopamina. Y vemos cuáles son las acciones específicas. Vemos que la norepinefrina es clásico neurotransmisor de las situaciones de alerta o de concentración de respuesta a energía. La serotonina está muy implicada en los procesos de la memoria, pero también en los procesos obsesivos y compulsivos. Y la dopamina, como ya sabemos muchos, es esa hormona del placer, del despertarse, de la motivación, de ir adelante. Cuando reunimos los tres juntos, vemos que lo que se relaciona aquí es el comportamiento, el hábito de funcionamiento y otro aspecto muy importante, la cognición, ¿no? Que básicamente se refiere a los procesos fundamentales del sistema cerebral. Vemos que incluso hay otros puntos de conexión de la teoría de conjuntos, de la atención, del apetito sexual, que está muy relacionado con la agresión, del impulso, y aquí otro aspecto muy interesante de la ansiedad y la irritabilidad. Por tanto, el equilibrio correcto, la transmisión correcta, nos permitirá que esto, el bienestar, la sensación de bienestar y la cognición funcione correctamente si los neurotransmisores están en su momento adecuado. Como decía la presentadora, Flori, hoy hablamos de ansiedad, estrés y cognición. Creo que son palabras que en este momento están muy en boga. Yo solo quiero hacer un par de conceptos respecto a esto, ¿no? ¿Qué es el estrés? Pues el estrés es una reacción fisiológica natural que se produce frente a situaciones de peligro o presión psicológica. Y eso nos pasa a diario. Por tanto, no es un proceso que en definición sea sorprendente ni nuevo, sino que forma parte de mucho antes de ser personas, ¿no? Quiero decir, aquí vemos el dibujito del estrés,
que lo que da es una respuesta para sobrevivir. Si a mí me ataca un dientes de sable, pues poderle atacar. Y si me persigue un dinosaurio, pues salir corriendo, ¿no? Y eso es el estrés, la capacidad de dar respuesta. Es fundamental para la subsistencia de cualquier especie y, por supuesto, para nuestra subsistencia, porque si no somos capaces de responder a los cambios externos que se nos producen, de cualquier tipo que sea, aunque no sea tan grave como un dinosaurio persiguiéndonos, sino simplemente que hace muchísimo sol, pues evidentemente no tendríamos ningún mecanismo que nos permitiera sobrevivir a las condiciones ambientales cuando estas no son las más favorables o simplemente son adversas, ¿vale? Hoy en día, ¿qué nos produce estrés? Pues ya lo veis, una papelaza, los niños, la compra, todos los problemas, incluso los problemas que en estos días también tenemos. Hay muchas causas. De hecho, si incluso ordenamos las causas un poco, veríamos que tenemos hasta 3 tipos de entornos, ¿no? El entorno escolar, el caso del bullying, la presión escolar, la acumulación de tareas escolares, el miedo a fracasar. Dentro del entorno familiar, pues bueno, precariedad económica, violencia doméstica, conflictos familiares, depresión. Y dentro del entorno social, pues todas esas situaciones que nos preocupan más o menos, ¿no? Robos, violencias, guerras, incendios o cualquier cosa que las noticias tienen tendencia más a manifestarnos. Las situaciones inadecuadas que nos provocan estrés que las situaciones más adecuadas que no son tan interesantes para nosotros. De hecho, yo creo que estamos justo en un momento en el que es fácil hablar de esto y todos tenemos muy claro qué provoca el estrés en este momento. En este momento el estrés nos lo provoca, sin duda alguna, una situación muy especial que hace que tengamos un confinamiento tanto de pequeños como de mayores, que tengamos una convivencia que puede ser muy interesante, pero que en algunas ocasiones no sea tan interesante, que nos provoque esta sensación de y cuando se acaba, ¿no? Y eso probablemente es un estrés muy duro mentalmente, o incluso las personas que se han quedado aisladas, individualizadas y que tienen problemas para poder mantener un ritmo y no estar estresados todo el día. Porque lo que realmente importa es esto, que el estrés sea bueno, ¿no? Porque cuando el estrés es bueno y es una respuesta adecuada a una situación inadecuada, lo conocemos como eustrés, pues tenemos motivación y energía y eso nos permite tirar adelante. Cuando el estrés es malo o distrés, eso nos provoca ansiedad, angustia, como queramos llamarle, quizás a veces es más comprensible. Por tanto, esa ansiedad es lo que nos deriva del estrés y realmente es uno de los factores más claros de la ansiedad, probablemente junto a la falta de sueño, que es otra de las manifestaciones más claras del estrés. Hay que recordar que los hábitos insanos, y aquí tenemos algunos que conocemos, beber, fumar, beber demasiado. Esto no sé si les suena mucho a los que me están escuchando. Y esto también, se ha acabado la harina porque todo el mundo está haciendo pan y pasteles, ¿vale? Por supuesto, también estamos empezando y se ha detectado ya en las farmacias un uso de los diferentes medicamentos, sobre todo ansiolíticos, tranquilizantes y para dormir. Todos estos son hábitos que si no están adecuadamente controlados, comer un pastel es muy bueno, pero solo un cachito, claro, genera una sensación de bienestar pasajero que se trueca al cabo de un poco en un estrés inadecuado o un distrés y por tanto nos entra la ansiedad de cuándo volvemos a comer el pastel o de cuándo volvemos a tomar una cerveza. Y eso nos hace un ciclo que hay que romper para evitar que se nos mantenga y se nos convierta en un estrés persistente. Claro, cuando hablamos de estrés no estamos hablando de un síntoma simple, no es algo que nos da pues fiebre o un dolor, sino que como vemos el estrés involucra diferentes órganos de nuestro organismo, el cerebral, los músculos, el corazón, el aparato digestivo básicamente, el estómago, incluso el aparato reproductor, y eso nos da una serie de síntomas diferentes de tensión, de desórdenes de comida. Quiero con ello manifestar que evidentemente el estrés son diferentes causas, diferentes afecciones, diferentes manifestaciones y eso
hace que sea un trastorno, una situación que requiere un tratamiento con sustancias muy eficaces y que sean capaces de abordar todos los diferentes aspectos, porque si solo solucionamos el problema muscular, evidentemente no solucionaremos el estrés, y eso hay que tenerlo muy en cuenta para cuando intentemos hablar del tratamiento. Y vamos a por ello. El tratamiento clásico del estrés siempre ha sido el uso de plantas adaptógenas. El término adaptógeno fue originalmente establecido por la Saref en el 47 del siglo pasado para referirse a sustancias que de forma inespecífica, y entendamos inespecífica, quiere decir a que ataca diferentes niveles, aumentan la resistencia del organismo frente al estrés, y pongamos aquí distrés para remitirnos a lo que he dicho hace un momentito, y un amplio espectro de factores biológicos, químicos y físicos adversos. De hecho, las plantas adaptógenas todas las conocemos. Yo no sé, supongo que muchos han reconocido aquí el ginseng, aquí su planta. El ginseng fue la planta adaptógena que se popularizó. Lamentablemente su mal uso, sus problemas de calidad le han dado muchos problemas al ginseng, pero sigue siendo una planta adaptógena muy interesante. Y al lado una más moderna, pero también con mucha veteranía, que es el eleuterococo. Esta es la planta, como vemos son muy parecidos, frutos drupas, raíces anautoformas, o sea, forma casi de personas, si ponemos un poco de creatividad, por supuesto. Por tanto, no es una cosa que sea nueva, pero sí que es reconocer que las nuevas plantas adaptógenas lo que nos aportan es mucha más información y, por tanto, una mejora en su uso. Y os presento la primera de las dos plantas adaptógenas de las que hablaremos hoy. La primera es la rodiola, que utiliza el raíz y rizoma. De hecho, es una planta que conocemos ahora de nuevo, pero que en el siglo XVIII ya estaba incluida en la farmacopea sueca. Por tanto, tenemos mucha experiencia de uso. Es nativa de las regiones árticas, por eso también se puede encontrar como raíz ártica, por ejemplo, Alaska, Escandinavia. Crece sobre todo encima de los 2.200 metros y florece en mayo-junio. Esto es la parte de la planta que utilizamos y esto es la planta en sí que podemos ver si salimos a estas alturas. Como mensaje claro, esto es una planta que reduce la fatiga y mejora la capacidad física y mental. De hecho, la Agencia del Medicamento ya indica un alivio de los síntomas de astenia, tales como fatiga y debilidad. Por tanto, la evidencia científica es totalmente completa. La mayoría de los estudios clínicos muestran su eficacia sobre la función física y cognitiva, rendimiento físico y mental, capacidad de trabajo, su disminución de la intensidad de la fatiga tras la práctica de un ejercicio físico, que fue una de las primeras cosas que se estudió con la rodiola y en particular con una atleta finlandesa. Reduce el periodo de recuperación y mejora la adaptación circulatoria al ejercicio, el pulso y la presión sanguínea. No sé si vosotros estáis haciendo, pero los que cada día estamos haciendo ejercicio con la televisión a través de YouTube, todos siempre van diciendo atención con el pulso, no os paséis. Pues esto es uno de los efectos característicos de la rodiola, puede hacer el ejercicio y que el pulso y la presión sanguínea no hagan ningún pico, no nos den ninguna sorpresa. También hay unos estudios en la mejora de los síntomas de la depresión y la ansiedad, lo cual hace que tengamos una planta adaptógena que está trabajando sobre los esfuerzos físicos e incluso mentales, pero también sobre los aspectos, digamos, psicológicos, ¿no?, de comportamiento, como es la ansiedad. También es muy curioso el aumento de la percepción visual y muy interesante para nosotros, por lo que después también hablaremos, la memoria a corto plazo y la atención, que es un proceso cognitivo, una de las partes más importantes de lo que denominamos proceso cognitivo. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de la rodiola? Pues prefiero hacer una visión general, porque como he dicho antes, tenemos que actuar a diferentes niveles. Por tanto, ¿qué hace básicamente? Primero, trabajar sobre los procesos que producen energía, básicamente en la formación de ATP, con lo cual obtenemos energía a todo nuestro metabolismo. Y mejorando los niveles de energía en el metabolismo, mejoramos sobre todo todo lo que son cuestiones de gasto energético, como los músculos cardíacos, los músculos en general, o también las cuestiones cerebrales, que recordemos que básicamente utilizan como nutriente glucosa, porque los mitocondrios lo convierten en ATP, que es la energía. Por tanto,
obtener un buen proceso de formación de energía hace que tengamos una mejor respuesta general dentro de una situación de estrés. Y la otra es la que corresponde a la desregulación, al controlar la desregulación del estrés hormonal de uno de nuestros neurotransmisores, la noradrenalina, y también del cortisol. No podemos entender mucho, pero sabemos todos que el incremento del cortisol es justamente una respuesta básicamente al distrés y por tanto lo que hay que hacer es intentarlo volver a sus niveles normales. Y esta es una de las dos acciones fundamentales que presento la rodiola para no hacer más complicada el concepto de cómo funciona esta planta dentro de la actividad del estrés. La otra planta es una planta que nos viene del este, ¿no? La ashwagandha, la raíz que utilizamos, es originaria de la India, pero está extendida tanto en el Extremo Oriente como en el Mediterráneo. En la medicina ayurvédica, que tiene mucha experiencia, evidentemente, se usa la debilidad general, el insomnio, el reumatismo y la pérdida de memoria. Fijaros que de hecho la planta se llama Witania somnífera, lo cual ya indica que una acción sobre el sueño lo tendrá. La planta es un excelente adaptógeno, como planta que permite que nuestro organismo dé respuesta a estas situaciones adversas. Es una curiosidad que su nombre deriva del sánscrito, que quiere decir olor a caballos, con lo cual evidentemente quizás mejor que no le intentemos tomar en fresco la planta, ni siquiera en seco como es esto, que esta es la parte de la planta que utilizamos y estas son las flores de la planta en pequeñito. Como, digamos, resumen de su actividad, la ashwagandha normaliza las funciones del organismo aportando calma y serenidad. Un concepto muy oriental. De hecho, la ashwagandha tiene estudios que muestran que se ha empleado para tratar los estados de ansiedad, la hiperactividad nerviosa, la astenia, la hipertensión leve e incluso la diabetes tipo 2. También hay bastantes estudios en Parkinson y Alzheimer, también algunos en el deseo sexual y la fertilidad. Recordemos que básicamente la fertilidad es el aspecto más importante de los estudios siempre en Asia. También como coadyuvante en quimioterapia y radioterapia. Esto, varios de las plantas autógenas se están utilizando para ayudar a estas personas que esas sí que están en una situación de estrés duro en tratamiento de quimioterapia y radioterapia para mejorar ese mal estado. Y también para reducir la fatiga en pacientes oncológicos. Es un campo muy interesante de uso de las plantas adaptógenas. Y esto lo he puesto fácil, para que veamos qué fácil es explicar cómo funciona la ashwagandha, ¿no? Esto es lo que se llama un network o una red de actuación, ¿no? Aquí vemos reflejados algunos de los activos, el beta-sitosterol, el glucosterol, la buifarina, ¿vale? De la Witania. Y aquí vemos relacionados los principios activos con los diferentes targets metabólicos o de otro tipo que dan idea de su acción. Y aquí, pues, un poco lo mismo en esta representación. Evidentemente, lo que estoy intentando es mostrar, como he dicho al principio, que si cuando hemos dicho el estrés, tenemos toda aquella serie de órganos, organismos y procesos afectados, necesitamos algo que tenga sustancias que nos pueda dar respuesta a diferentes niveles. No nos sirve de nada que simplemente me dé energía. Me hace falta que dé muchos otros niveles para que el organismo pueda dar respuesta en todos los casos. En función de los neurotransmisores que se produzcan y su variación, la planta favorecerá una cosa o la otra. Y eso es lo que hace que la ashwagandha sea una planta tan, como diría yo, versátil y muy interesante. Vamos acabando. Plantas no trópicas, para no pasarme demasiado el tiempo. Los nootrópicos, también conocidos como drogas inteligentes, estimulantes de la memoria y potenciadores cognitivos, son fármacos, medicamentos, drogas, suplementos nutracéuticos o alimentos funcionales, fijaros cuántas cosas, que elevan ciertas funciones mentales humanas, las funciones y capacidades del cerebro, tales como la cognición, memoria, inteligencia, creatividad, motivación, atención y concentración. He sacado la definición de la Wikipedia. Yo creo que es un poco evidentemente dispersa, pero sí que nos indica un poco que las plantas no trópicas tienen también unas acciones más allá de lo que vamos a hablar, que básicamente va a ser la memoria.
Y eso sobre todo porque, claro, medir la inteligencia es muy complicado, la creatividad complicadísimo, y la motivación, atención, se pueden medir, hay test específicos, pero claro, la memoria es un proceso más fácil. De hecho, la palabra nootrópico fue acuñada en el 72 del siglo pasado por Corneliu Georgiou y deriva de las palabras griegas del griego nous, mente, y tropos, dirección. Por tanto, ¿a qué dirección nos lleva la mente? De hecho, en el 82 él estableció estos criterios para hablar de plantas nootrópicas, las que favorecen el aprendizaje, que es otro de los procesos que se pueden medir, ¿vale? Frente a aquellos agentes que lo impiden, como la hipoxia o electroshock, que evidentemente es un proceso no demasiado habitual. También plantas que facilitan la transferencia de información interhemisférica de un lado al otro, y eso a nivel médico tiene mucha importancia, y de hecho hay medicamentos no naturales que se utilizan para esta indicación. Incrementa la resistencia del cerebro frente a las agresiones, incrementa el tono del control córtico-subcortical, esa conexión tan importante, y por supuesto tienen que carecer de efectos sedantes o estimulantes. Y sobre todo estimulantes. Lo digo porque a veces las plantas nootrópicas, como dan, digamos, una sensación de relajación, pueden parecer sedantes, pero en ningún caso es una planta para dormirse. Lo cual no quiere decir que, evidentemente, si alcanzas una tranquilidad, un equilibrio, pues evidentemente descansas mejor. Esto no hay ninguna duda al respecto. Bien, ¿quiere pasar la transparencia o no quiere pasar? Bueno, cuando quiera pasar, hablaremos de nuestra planta. Ay, señor Dios mío. ¿Por qué no podemos hacerlo fácil? A ver. Ahí está. Vale. Ese es cuadrado, perfecto. Bien. Hablemos primero un momento de la memoria. La memoria es la capacidad cognitiva de adquirir, almacenar y recuperar la información. Y sin memoria no seremos capaces de percibir, aprender, pensar o expresar. Creo que es conocido. Y en este proceso de la memoria participan muchas partes, diversas partes del cerebro. Por eso tenemos que cuidar el cerebro, tenemos que cuidar la memoria y marcar que precisamente uno de los procesos de los neurotransmisores más importantes es la acetilcolina. De hecho, es un proceso mucho más complejo que no lo vamos a explicar, pero que requiere el proceso de adquisición, que es de corto plazo, el proceso de consideración, que es la memoria a largo plazo, y finalmente el proceso de recuperación, recordar. Y eso ya sabemos todos que puede ser rápido o lento, que cambia con la edad. A la medida que nos vayamos más mayores nos acordamos más de lo anterior que de lo reciente. Esto lo tenemos claro. Y os presento la bacopa, la subunidad aérea. Es una planta de la cultura ayurvédica, su nombre es Brahmi, y se usa como tónico para el cerebro, para mejorar el desarrollo de la memoria, el aprendizaje y la concentración. Potencia la función nootrópica, funciones mentales como cognición, memoria, atención y concentración. Es una planta de enfoque y claridad mental, y aquí tenemos la representación de lo que acabo de decir. Sus compuestos son realmente complejos, hay muchos y ya caracterizados, que son los que explican cómo actúa la bacopa. La bacopa actúa trabajando sobre los neurotransmisores, en particular sobre la serotonina, tan importante para la memoria, también la acetilcolina, también para la memoria, ya lo hemos visto aquel dibujo de los conjuntos y el aprendizaje, y también el ácido gamma-aminobutírico, que es aquel dibujo tan complejo que os he enseñado de transmisión, que juega un papel importante en los adultos al prevenir la excitación prolongada de las neuronas y por tanto mantiene el tono de los nervios, evitando una excitación. Y eso es lo que a veces se puede confundir, es una relajación y se puede confundir con una sedación, que no es el caso, ¿vale? También inhibe enzimas como la lipoxigenasa, con lo cual tiene un efecto antiinflamatorio. También es antioxidante, protegiendo las neuronas de la oxidación, y también hay un estudio mostrando que disminuye los depósitos beta-amiloides, proteínas que están involucradas en los procesos de Alzheimer. Este es un poco el resumen de la actividad de la bacopa, como vemos en diferentes aspectos, porque la memoria, como he dicho,
afecta a diferentes espacios cerebrales y por tanto hay que atacarlos a todos. ¿Y cuál es la ventaja de la Bacopa? Pues muy sencillo, que aporta cosas más allá de lo que hasta ahora estamos utilizando, que tampoco es que sean malas soluciones, sino que son correctas. La activación de la circulación sanguínea, que es casi con efecto del jingo y de algunas vitaminas B, es muy interesante porque aporta nutrientes y oxígeno. También la integridad de las membranas celulares con la fosfatidilcerina y los omega 3. También la neuroprotección por la acción antiinflamatoria y antioxidante, como es el caso de la curcumina. Pero la Bacopa va más allá. Ayuda al desarrollo y mantenimiento de las estructuras neuronales que permite la transmisión nerviosa y contribuye a la síntesis y funcionalidad de los neurotransmisores, los protagonistas que he dicho desde el principio y que forman parte, sin duda alguna, la base de la actividad de las plantas nootrópicas y de las plantas adaptógenas. Y muchas gracias por vuestra atención. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias por invitarme una vez más a este webinar. Hoy hablamos sobre plantas adaptógenas. Saludar a todas las personas que nos están siguiendo estos días y agradecer el interés que tenéis en seguir aprendiendo. Y, por supuesto, agradecer a Laboratory Optim y Natural Distributions por seguir ahí, ¿no? En este tiempo tan difícil que estamos viviendo y bueno, pues facilitar de continuar aprendiendo, que se agradece muchísimo. Bien, la parte que voy a explicar a continuación va a ser una parte más práctica sobre los usos de estas tres plantas adaptógenas que nos acaba de presentar Josep Allué, que son la rodiola, la ashwagandha y la bacopa. Son plantas que, como habéis visto, actúan en diferentes mecanismos de acción, que pueden actuar en diferentes órganos y sistemas de nuestro organismo y por eso también pues, tienen diferentes indicaciones. En primer lugar, me gustaría empezar con unos breves conceptos que me parecen importantes de recordar. Estamos hablando de fitoterapia con plantas adaptógenas. Fitoterapia es el uso de plantas medicinales con finalidad terapéutica. Y las plantas adaptógenas, como muy bien ha explicado el anterior ponente, Josep Allué, son plantas que van a aumentar la resistencia del organismo frente a factores adversos, diferentes factores externos adversos. Si bien presentan muy pocos efectos adversos, son plantas que tienen principios activos con finalidad terapéutica y pueden presentarlos, así como también pueden tener interacciones con otras plantas medicinales o con medicamentos de síntesis. Hablamos de extractos estandarizados. Esto significa que en cada extracto se conoce, se cuantifica y se conoce la cantidad de principios activos. No es lo mismo tomar una cápsula de polvo de planta que una cápsula de extracto estandarizado. Cuando tú estás tomando un extracto estandarizado, cada cápsula contiene exactamente la misma cantidad de principio activo. Y luego tres premisas que para mí son muy importantes cuando hablamos de plantas medicinales, que son seguridad, calidad y eficacia. Seguridad porque nos movemos con márgenes terapéuticos amplios y si fueran plantas que tuvieran muchas propiedades, pero tuvieran algún efecto adverso importante para la salud, pues no podríamos recomendarlas, está claro. El concepto de calidad, que es mucho más complejo en las plantas medicinales que en los medicamentos, porque engloba desde el cultivo de la planta, todo el proceso de fabricación hasta el producto final, y la eficacia, que solo se obtiene con un uso adecuado de esos preparados fitoterapéuticos. Bien, así que una vez hecha esta primera introducción y como nexo entre las dos presentaciones también, pues entramos ya a conocer mejor la Rhodiola rosea. Rhodiola rosea es una planta que va a aumentar el nivel de energía. Es una planta que, como ha explicado Josep, viene de las zonas frías, de las zonas de Rusia, de Suecia, una planta que se utilizaba tradicionalmente en estados de astenia, de debilidad, de fatiga. La utilizaban los vikingos, ¿no? para dar esa energía sin ser estimulante. Eso es importante tenerlo presente, ¿no? Que nos va a aumentar nuestro nivel de energía, pero no nos va a estimular. Y que a la vez puede reducir los síntomas de ansiedad y de estrés porque actúa reduciendo el cortisol sérico. Hay un concepto que se
yo creo que encaja muy bien para la rodiola, que es el concepto de burnout, ¿vale? Cuando hablamos de burnout, hablamos de una situación de agotamiento completo, un estado de cansancio, de que uno ya no puede más, ¿no? No puede estar más de sí. Cansancio no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental, falta de concentración, baja el rendimiento y puede haber también pues, dolor de cabeza, nerviosismo, taquicardia, dificultad para dormir. Es una situación que no aparece de un día para el otro, el burnout, sino que se va acumulando. Y en estos momentos que estamos viviendo, yo pienso que el profesional sanitario, pues hay una gran parte del profesional sanitario que puede estar padeciendo estos síntomas, ¿no? Que entrarían dentro del síndrome de burnout, pero también hay personas que están trabajando desde casa y el teletrabajo pues a veces es difícil de tirar para adelante. Otros usos de la rodiola, pues actividad antiinflamatoria y antioxidante, hay estudios con diabetes tipo 2, aterosclerosis, con fatiga crónica también, actividad antidepresiva, efecto ergogénico en ejercicio anaeróbico, lo ha comentado Josep también, el interés de esa planta en deportistas y tiene actividad inmunomoduladora. La parte activa son las raíces y el rizoma, que es lo que veis en la imagen de abajo. Bien, hablando pues del burnout, veis en este estudio presentado en el año 2017 como los individuos tratados con rodiola rosea durante 4 meses realmente experimentan una mejora en muchos de estos síntomas que os he comentado. Menos fatiga, menos sensación de acoso laboral, menos irritabilidad, disminuye la falta de energía, la sobrecarga, la tensión, las preocupaciones. Pero fijaros en la imagen de la derecha, estas gráficas corresponden a los mismos datos, significa exactamente lo mismo, pero en 2 gráficas distintas. Lo que quería destacar de la imagen de la derecha es justamente que en 7 días, solamente una semana, hay una reducción significativa de todos estos síntomas. Es una planta muy rápida en actuar. En cuanto a la ansiedad, he puesto esta referencia que es muy completa, esa referencia que tenéis aquí abajo, un artículo de revisión publicado en el año 2018 por Angelescu y colaboradores, que engloba diferentes perfiles de pacientes, personas con estrés, personas con fatiga y personas con síndrome de burnout. Muy interesante y muy completa, que realmente yo pienso que es de lo mejor publicado hasta ahora sobre rodiola, y de la cual podemos ver este estudio, este ensayo teorizado, placebo control, con pacientes que tienen síntomas de ansiedad, que después de tomar la rodiola durante 14 días, es el estudio más corto que incluye el artículo de revisión, solamente 14 días de tratamiento. Hay, por un lado, este aumento de la energía, pero lo que nos interesa aquí es reducción significativa de la ansiedad y el estrés, solamente en 2 semanas de tratamiento, como ya los participantes experimentan esta sensación de menos calma, de menos estrés, gracias a la propiedad que tiene rodiola en disminuir los niveles de cortisol, pero también disminuye los síntomas depresivos y mejora el estado de ánimo, porque aumenta esos neurotransmisores como son la serotonina y la dopamina, ¿no? Que son los neurotransmisores del bienestar, de la calma y por eso pues, los individuos experimentan un mejor estado de ánimo. En cuanto al estrés, quería mencionar pues, que muchas veces cuando se hacen este tipo de estudios se pasan cuestionarios para evaluar pues, la percepción del estrés y la ansiedad, pero para medir el estrés también se puede hacer de otra manera, que es a través del cortisol, a través de los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona que se segrega más en situaciones de estrés. En este estudio vemos, por ejemplo, cómo los individuos tratados con el extracto de rodiola al cabo de un mes tiene una reducción significativa del cortisol sérico. El cortisol aumenta por la mañana, entonces es cuando es el mejor momento para mirarlo, y vemos que pasado estos 28 días de tratamiento hay una reducción importante del cortisol en el grupo tratado. Es una forma pues, de cuantificar cómo realmente disminuye este estrés, y al disminuir el estrés pues disminuye la fatiga y aumenta el rendimiento mental.
A tener en cuenta de Rhodiola rosea, efectos adversos, no hay efectos adversos descritos, es una planta muy segura en las dosis utilizadas. No se recomienda tomar en personas que están siguiendo un tratamiento con ansiolíticos o con benzodiazepinas. Tampoco se recomienda en casos de hipertiroidismo y en pacientes con trastornos psiquiátricos hay que consultar al médico. No utilizar en embarazo, ni en lactancia, ni en niños por falta de estudios. Seguimos con la siguiente planta, ashwagandha, su nombre latín es Withania somnífera. Así como veíamos a Rhodiola, esa planta que nos da energía, la ashwagandha es una planta que nos va a dar más esta sensación de calma, de tranquilidad, una planta que se utiliza mucho para reducir el estrés y la ansiedad, porque también tiene la propiedad de disminuir el cortisol, pero al mismo tiempo es una planta que va a mejorar la calidad del sueño porque tiene actividad GABAérgica, con lo cual pues, nos ayuda a frenar al final del día y eso va a permitir poder descansar mejor a la noche. Igual como las anteriores, lo que ya hemos visto, no va a tener un efecto estimulante ni va a tener un efecto sedante, sino que es el valor añadido, ¿no?, que podemos dar a las plantas adaptógenas, que lo que hacen es ayudarnos a regular y adaptar el cuerpo a la situación de estrés. Otros usos, antiinflamatoria y antioxidante, neuroprotectora, antidepresiva e inmunomoduladora. Vemos en este estudio utilizando un extracto de ashwagandha en pacientes con estrés y ansiedad que estuvieron tratados durante 2 meses. Así como veíamos Rhodiola actúa muy rápido, pues ashwagandha encontramos ya los estudios un poquito más largos, pero 2 meses igualmente es un tiempo corto, ¿no? Entonces, se puede observar cómo hay unos cambios significativos en la percepción del estrés, de la ansiedad, de la depresión, pero también se observa una reducción del cortisol sérico en el grupo tratado. Otro estudio que quería poner es este estudio en el cual se mira el efecto de la ashwagandha en personas que están sometidas a una situación de estrés crónico y que quieren seguir un control de peso, ¿no? Sabemos que a menudo, como ha comentado Josep, el estrés precisamente pues no nos lleva a comer aquellos alimentos más sanos, no nos lleva a comer frutas y verduras, sino que cuando uno está bajo una presión muy fuerte de estrés, el cuerpo es como que te pide alimentos ricos en azúcar, en grasas, con mucha palatabilidad, que te van a dar una situación de placer momentánea, pero no te van a resolver ningún problema. Y además también lo que pasa es cuando sube el cortisol favorece la acumulación de grasa en la zona visceral. Con lo cual es difícil abordar una pérdida de peso cuando estamos sometidos a una situación de estrés crónico. Entonces, este estudio incluye personas con un índice de masa corporal a partir de 25, que es ya una situación de sobrepeso, y a partir de 30 estamos hablando ya de obesidad. Por tanto, tenemos unas personas que ya tienen sobrepeso y obesidad y que estuvieron tratadas con un extracto de Withania somnífera, de ashwagandha, 2 veces al día, 300 miligramos de extracto durante 8 semanas. Los resultados son una reducción de la sensación de estrés, menos antojos alimentarios, con lo cual, pues esto va a ayudar en la pérdida de peso. Vemos, por ejemplo, que en el grupo tratado hay una pérdida de peso del 3% frente al 1,46% en el grupo placebo, es decir, una pérdida de peso el doble en el grupo tratado frente al placebo, que también se observa cuando se mide el índice de masa corporal. Entonces, bueno, pues a tener en cuenta esta indicación de ashwagandha en estas situaciones de estrés en las cuales se busca una pérdida de peso. Y en cuanto al insomnio, vemos este estudio publicado recientemente en el año 2019. También ahí partimos de un grupo de personas que tienen insomnio y empiezan el tratamiento con extracto de ashwagandha durante 10 semanas. Y observamos cómo el grupo tratado experimenta una reducción del tiempo de latencia en dormirse, menos despertares nocturnos y mayor calidad de sueño. Es decir, que va
eso que decíamos, no es una planta sedante, no es una planta hipnótica, sino que va a favorecer, gracias a esta acción GABAérgica que tiene, pues que te puedas relajar más y puedas acortar el tiempo de latencia en dormirse, menos despertares nocturnos. Y ahí simplemente me gustaría añadir un apunte personal. Yo, por ejemplo, cuando tengo mucho estrés, me duermo muy bien y no tengo despertares nocturnos. Sin embargo, lo que me ocurre es que me despierto muy pronto por la mañana, antes de que suene el despertador, y con mucha actividad mental. Y cuando estoy tomando la ashwagandha, pues duermo mucho mejor y esto no me pasa. Duermo más horas y sin esta actividad mental tan rápida, ¿no? cuando me despierto por la mañana. Entonces, vemos también ashwagandha su interés en la función cognitiva. Este es un ensayo también muy reciente, publicado en el año 2019, si no recuerdo mal, en la cual vemos que es una revisión sistemática que incluye estudios realizados con niños con retraso de aprendizaje, hay estudios realizados con personas sanas, personas con deterioro cognitivo leve y también personas con trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia o trastornos bipolares. Así que vemos muchos perfiles diferentes. La primera conclusión, y muy importante, es que es una planta segura y bien tolerada en todos esos perfiles de pacientes, desde los niños hasta las personas mayores, incluso cuando tienen algún tipo de trastorno psiquiátrico. La segunda conclusión es que mejora la función cognitiva en todos estos casos. Mayor atención, mayor velocidad, más cuando se pasan test para evaluar las tareas cognitivas, se observa pues más respuestas. Más velocidad a la hora de responder las preguntas. A tener en cuenta, con ashwagandha no se han descrito efectos adversos, no se recomienda utilizar en personas que toman ansiolíticos, en animales de experimentación puede aumentar la T3 y la T4, con lo cual vamos a evitar de recomendarla en pacientes con hipertiroidismo, y en pacientes con trastornos psiquiátricos es mucho mejor consultar con el médico. No utilizar en embarazo ni durante el periodo de lactancia por falta de estudios. Bien, Optim Serenity es un producto que está desarrollado por Laboratoire Optim y comercializado por Natural Distributions, indicado para el tratamiento del estrés y la fatiga mental. Combina las propiedades de las dos plantas adaptógenas, de ashwagandha y de rhodiola rosea, en forma de extractos estandarizados, como puedes ver en la diapositiva, y que estará muy indicado para reducir el estrés y la ansiedad, ayuda a aumentar el rendimiento intelectual, reduce la fatiga mental y mejora la calidad de sueño. Dosis aconsejadas entre 1 y 2 cápsulas al día, preferiblemente por la mañana y con un vaso de agua. Siempre los medicamentos, igual que los complementos alimenticios, deben tomarse con un vaso de agua. Mejor por la mañana, y las dosis pues en función de las características de la persona y de las características del entorno. Habrá personas que con una cápsula ya notarán los efectos y será suficiente. Habrá personas que necesitarán las 2 cápsulas. Pueden ser juntas, pueden ser separadas, una a la mañana y otra al mediodía, pero casi mejor tomarlas por la mañana juntas. Y también hay personas que en determinados momentos con una cápsula tendrán suficiente y la misma persona en otra situación puede requerir de 2 cápsulas, ¿no? Entonces hay que individualizar el tratamiento en función de las características de la persona y de la situación de estrés que acompaña a esta persona que está viviendo en estos momentos. La siguiente planta es Bacopa monnieri. Bacopa es la planta de la memoria. Una planta que va a mejorar la memoria, la atención y el aprendizaje en adultos sanos, pero también va a provocar una mejora de la función cognitiva en personas con deterioro cognitivo leve y en las primeras fases de Alzheimer. Y muy interesante las propiedades de Bacopa para mejorar la atención, el aprendizaje y el comportamiento en niños y adolescentes con trastornos por déficit de atención e hiperactividad.
Esa imagen que tenéis es de unas dendritas de un estudio realizado con ratas, pero veis que cuando se les administran diferentes concentraciones de extracto de Bacopa monnieri, cómo aumenta la longitud de las dendritas y aumentan las conexiones entre neuronas, ¿no? Es una propiedad que se le llama neuroplasticidad y es lo que va a permitir esta mejora de la función cognitiva. En adultos sanos hay muchos estudios publicados sobre Bacopa. Vemos que tiene pues, la particularidad de favorecer este estado intelectual, ¿no? Al mismo tiempo tiene propiedad antiinflamatoria y antioxidante a nivel cerebral. Cuando hablamos de envejecimiento, pensemos que el envejecimiento siempre va asociado a una situación de estrés oxidativo, ¿no? por el exceso de especies reactivas de oxígeno. Entonces, pues muy interesante poder tener esas plantas adaptógenas que actúan también a nivel cerebral para frenar el envejecimiento a nivel cerebral. Y luego esta propiedad de disminuir los agregados de proteína beta-amiloide. En los estudios las conclusiones son las siguientes: mejora de la memoria tanto en la adquisición de nuevos conceptos como en la retención de conceptos ya aprendidos, mejora de la memoria, mejora de la concentración y de la velocidad de procesamiento en comparación con el grupo placebo. Cuando hablamos de memoria, pues a menudo pensamos en las personas mayores, pero también debemos pensar en las personas jóvenes. En este caso, pues es un estudio realizado con estudiantes de medicina, estudiantes universitarios, que tomaron un extracto de Bacopa monnieri 2 veces al día frente a un grupo placebo durante 6 semanas. Y se observa pues una mejora de la atención y de la comprensión lectora, favorece la concentración y mejora de la memoria inmediata. O sea, solo nos faltaría ver qué tales fueron los exámenes, ¿no? En este grupo tratado con Bacopa monnieri, pero pensad en esa utilidad que podemos aconsejar para personas que están estudiando o en épocas de exámenes por esa propiedad que tiene en mejorar la función cognitiva. En personas mayores encontramos este otro estudio realizado en pacientes con edad media de 65 años. Bacopa monnieri tiene la propiedad de inhibir el enzima acetilcolinesterasa, con lo cual pues, va a permitir que haya unos mayores niveles de acetilcolina, ese neurotransmisor relacionado con la memoria. Y vemos en los resultados como el grupo tratado experimenta pues, mejoras en la orientación, mejoras en la atención, en lectura, escritura y comprensión, pero también menos irritabilidad y menos problemas de insomnio. Es decir, que en personas con deterioro cognitivo leve, en las primeras fases, en las fases tempranas de la enfermedad de Alzheimer, que es cuando se empiezan a detectar todos estos síntomas, sería una buena indicación la Bacopa monnieri. Hay dos referencias que he puesto aquí muy interesantes que recogen la utilidad y los mecanismos de acción de la Bacopa en pacientes con enfermedad de Alzheimer, muy completos y que podéis descargar fácilmente y leerlos. Y recogen todas esas propiedades que tiene la Bacopa: actividad antioxidante. No solamente va a estimular los sistemas enzimáticos, sino que también ella por sí sola puede actuar como los bacósidos, que es el principio activo, actúan para neutralizar los radicales libres. La actividad de favorecer la plasticidad neuronal, la imagen que veíamos de aumentar la longitud de las dendritas, aumentar los niveles de serotonina y de ácido gamma-aminobutírico, ¿no? que son los dos neurotransmisores relacionados con la memoria. Pero al mismo tiempo, al aumentar los niveles de serotonina, también va a dar esta sensación de calma, de bienestar. Yo, por ejemplo, he tenido pacientes que han estado tomando Bacopa y me han dicho, he observado que duermo mejor desde que lo estoy tomando. Bueno, pues sí, también es verdad, porque va a favorecer también ese descanso de cara a la noche. Y el aumento de la acetilcolina, que es el neurotransmisor relacionado con la memoria y en el cual se basan la mayoría de medicamentos para tratar el Alzheimer. Y finalmente, los estudios que tenemos de Bacopa con niños
niños y adolescentes con TDAH. En este caso tenemos una revisión sistemática muy interesante porque encontramos desde niños desde 4 años hasta 18 años y esto pues no es fácil, ya habéis visto en las dos anteriores, Rhodiola y Ashwagandha, como no tenemos muchos estudios, pero ahí sí que los tenemos y además dosis muy variables, dosis que van desde 100 miligramos de extracto de bacopa hasta más de 1000, 1050, si no recuerdo mal, miligramos de extracto de bacopa al día. Conclusiones, segura y eficaz, segura y eficaz, estamos con una planta muy segura, eficaz en mejorar los síntomas de falta de atención, de hiperactividad y de impulsividad. Como veis en la gráfica de abajo, pues el 93% de los niños experimentan una reducción en la excitabilidad, el 89% de los niños mejora el autocontrol, el 85% de los niños mejora la atención y observamos también reducción de los problemas de aprendizaje en el 78% de los casos. Así que una planta muy interesante para estos casos. A tener en cuenta de bacopa, efectos adversos, hay muchísimos estudios que ponen que no se han descrito efectos adversos, sin embargo, hay algún estudio que sí que nos menciona, puede provocar náuseas, problemas gastrointestinales, hipermotilidad intestinal. Reduce el efecto de la morfina y la fenitoína, en dosis altas puede estimular la función tiroidea, hay que tenerlo en cuenta, y no utilizar en embarazo y en periodo de lactancia, igual que las otras dos plantas por falta de estudios. Tenemos un producto que es Optim Memory Focus, que combina la sinergia de esas dos plantas. En este caso estamos hablando de curcumina, el principio activo de la cúrcuma longa en combinación con el extracto de Bacopa monnieri. Hablamos en el primer webinar de las propiedades de la curcumina en la función cognitiva. Es una planta neuroprotectora con propiedades muy interesantes para también evitar el deterioro cognitivo leve y que se está estudiando su utilidad en enfermedad de Alzheimer. Ahí la tenemos combinada, la curcumina optimizada, long vida, con el extracto de Bacopa monnieri, de Bacrunais. Y observamos cómo tenemos una mejora de la memoria y de la atención, favorece la concentración, ayuda al rendimiento intelectual y reduce la fatiga mental. Dosis aconsejadas entre 1 y 2 cápsulas al día. Aquí hablaríamos de unas dosis de 2 cápsulas al día durante las 2 primeras semanas y luego pues una dosis más de mantenimiento de 1 cápsula al día puede ser suficiente. Bien. Yo creo que hasta aquí ya mi parte. Si ahora hay algunas preguntas que podamos contestar en directo y si no, pues como sabéis lo que hacemos es que las preguntas que se quedan sin contestar, pues luego a través del correo electrónico las contestamos. Así que intentamos que no se quede ninguna pregunta. Yo creo que hasta aquí ya mi parte. Si ahora hay alguna... Y ya estamos todos. ¿Sí? Ha pasado el tiempo, la verdad es que 1 hora ha pasado volando. 1 hora final. Espero que todo el mundo ha disfrutado de esta formación. Hay preguntas. ¿Sí? No sé si se han podido responder algunas, pero creo que alguna he respondido yo, pero hay otras que debería quedarse Ana. Bueno, hay muchas preguntas sobre las dosis, calidad de los extractos y durante cuánto tiempo se pueden tomar. Y la edad, por ejemplo, para el uso de la bacopa sí, en niños. Y ashwagandha también en niños. Y ashwagandha. Sí, en ashwagandha, pues ahora no recuerdo los estudios, pone que hay estudios en niños, pero tendría que buscar exactamente porque es una revisión sistemática que incluye varios estudios y tendría que ir a buscar los estudios realizados con niños. Y en bacopa no hay problema porque ya vemos que yo ahora de memoria diría que los estudios realizados con trastornos de atención incluyen niños a partir de 6 años. Sí. No sé si tú recuerdas, Benoit.
Sí, sí, correcto. Sí, sí. A partir de 6 años, ¿verdad? 10 años hay estudios. Y en la India, la bacopa como planta se utiliza en infusión y se da a niños. Puede ser que ya hay uso en esa población. Sí. Y las dosis, pues de los dos productos son las dosis que hemos puesto. En cuanto a Optim Serenity, yo creo que hay que individualizar en función de lo que decía, ¿no? Las características de la persona y también del momento, porque yo, por ejemplo, con una cápsula voy bien, no necesito tomar 2 cápsulas, voy bien, creo que es mi dosis, ¿no? Y tampoco la estoy tomando siempre, sino en función un poco del momento, de la época que estamos pasando. Hay personas que pueden requerir de 2 cápsulas. Y Memory Focus, pues yo empezaría con 2 cápsulas al día durante lo que os he dicho, ¿no? 10 días, 2 semanas, pero que incluso se puede tomar más tiempo y luego seguir con una dosis de mantenimiento de una cápsula al día. Pero esto es en adultos y en niños con una cápsula, ¿no? Ya es suficiente, ¿no? Mira, en niños tenemos el tema de que con la curcumina no hay muchos estudios realizados con niños. Hay algún estudio de curcumina en niños con problemas de asma y hay algún estudio también con niños con problemas de intestino irritable. Pero para problemas de memoria no hay estudios. Entonces ahí tenemos que ser un poco precavidos y, bueno, pues siempre en función de las características del niño, hablaríamos de a partir de 10 años, pero también sabemos que podemos tener 2 niños de 10 años y uno puede tener un peso muy superior al otro, con lo cual habría que individualizar según las características del niño. Josep, ¿podrías comentar un poco sobre el tema de la calidad de las plantas en general y quizás la importancia de los extractos estandarizados y saber cuáles son los principios activos? Porque hay muchas preguntas sobre la Sí, sí, calidad y la cantidad y al final es difícil dar una pauta porque no sabemos de qué extracto estamos hablando. He visto. Precisamente esta mañana a las 9:30 estaba discutiendo esto con otros especialistas en un chat de trabajo respecto a los tipos de extractos, las cantidades, las dosis, las calidades. Hay una pregunta que es muy interesante y que dice, bueno, dice, ¿qué se refiere a eso de que depende de los productos? Depende, evidentemente. Que cuando nosotros hablamos de una planta, primero tenemos que definir qué parte de la planta utilizamos, como hemos hecho tanto Ana como yo, que para algo somos farmacéuticos y tenemos esa precisión, ¿no? Pero después hay que explicar qué tipo de extracto es, porque el tipo de extracto quiere decir que extraigo, y extraer puede ser una extracción completa, una extracción parcial, una extracción diferente. Y en función del disolvente que yo utilice o de la proporción de disolventes que utilice, obtengo diferentes cosas, ¿vale? Por tanto, hay que tener muy claro qué tipo de extracto se está utilizando para poder confiar, uno, en que la planta será eficaz, dos, en que la planta será segura porque las dosis serán correctas, y me estoy remitiendo a lo que ha dicho Ana y que todos estamos de acuerdo, ¿vale? Y por supuesto, la calidad marca la seguridad y la eficacia. Por tanto, lo primero que tiene que hacerme cualquier producto es indicarme qué tengo de principios activos. Y si hablo de bacopa, pues cuántos bacopósidos tengo. Y si hablo de butania, pues butaferina. Hay una serie de marcadores que están en las farmacopeas y en otros tratados que te dicen una planta. Fijaros que en este momento estamos haciendo pruebas de ADN, de barcoding de ADN, para asegurarnos de que no solo plantas medicinales, sino alimentos especiales sean lo que son, para asegurarnos de la calidad. Por tanto, es muy importante que tengamos confianza en que la empresa nos está dando la información correcta, que tiene la planta que tiene que tener, ¿vale? De que esta planta tiene los contenidos de principios activos que tiene que tener, porque la planta vive en el mundo y, por tanto, responde a las condiciones externas de la misma manera que los humanos y el estrés las afecta de la misma manera. Por tanto, producirán más o menos cantidad. Cuando tú haces el extracto, cuando se hace bien, ese extracto se estandariza en contenido de principios activos para que al final tengamos un producto que da respuesta a lo que los estudios clínicos han dicho. Por tanto, la calidad es fundamental porque de ello depende la seguridad y la eficacia. Y la calidad marca que digamos qué tipo de extracto estamos utilizando.
Y eso va sobre todo por su estandarización en principios activos. Vale, Bien, creo que gracias. es muy importante porque este webinar luego se va a colgar en el canal de YouTube de Natural Distribution y no solo lo va a ver profesionales que saben lo que son las plantas adaptógenas, explicar un poco qué son, porque la gente lo entienda y para qué se suele utilizar. Creo que el Josep es el que más sabe de fitoterapia. No, a ver, dime, Duna. Y preguntas sobre si la rodiola puede aumentar la tensión o si puede causar hipertensión. Sí, he respondido por escrito. Con gente con hipertensión, perdón. Sí, sí, he visto varias preguntas de este estilo muy interesantes. No tenemos ninguna, esto viene del clásico efecto hipertensivo del ginseng, que tampoco es tan verdad, y ni del electrococo, que quizás es un poquitín más verdad, ¿no? En el assessment, en el informe de la rodiola, de la Agencia del Medicamento, no se menciona en ningún momento ningún efecto hipertensivo. Por tanto, no creo que haya que considerarlo en este caso de ninguna manera. Y al revés, la gente con hipertensión, con la tensión alta, probablemente el uso de rodiola le bajará la tensión sanguínea, porque la hipertensión depende de dos factores básicos de la resistencia periférica y del trabajo cardíaco, y el trabajo cardíaco depende de la tensión nerviosa de los neurotransmisores, ¿vale? Por tanto, a la que nosotros estabilizamos y organizamos los neurotransmisores, baja esa tensión nerviosa y por tanto baja la tensión sanguínea. A ver, todo el mundo sabe cuando uno está nervioso o se enfada sube la tensión sanguínea, ¿no? Eso es neurotransmisores y cortisol, como ha dicho Ana. Por lo tanto, no hay ningún problema en la hipertensión. El informe de la EMA no indica nada. Son especialistas de una planta que conocemos hace mucho tiempo y alguna información tenemos que tener, porque evidentemente la hipertensión acompaña en muchos casos de estrés. Vale, y de las plantas adaptógenas, explicarlo un poquito, por favor. Sí, un segundo, Ana quería decir algo. No, simplemente quería pasar a otra pregunta. Que hay dos preguntas sobre la bacopa, si hay incompatibilidad con antiagregantes plaquetarios. No hay descrita esta interacción que yo conozca. No hay. En niños con TDAH que están siguiendo algún tipo de tratamiento, a ver, yo cuando están siguiendo un tratamiento siempre aconsejo dar la información y consultar con el médico. El psiquiatra que lleve a este niño, pues se le facilita el informe técnico y toda la información que sea necesaria para que pueda evaluar pues la conveniencia de dar el complemento. Además, el tratamiento del TDAH es un tratamiento que se dirige precisamente a neurotransmisores, por tanto hay que ir con cuidado en este aspecto. Esto está claro. Además, de entrada, cuando hay tratamientos fuertes, para decirlo de alguna manera, o con actividad muy fuerte, nosotros tenemos que ser siempre muy responsables del tema. Y voy a responder un poco a la pregunta que decía y cómo yo defino las adaptógenas. Yo tengo la gran fortuna de conocer a Alexander Panosian, que es uno de los grandes investigadores de los adaptógenos, y siempre hemos hablado y hemos dicho, ¿no? Hay que definir las adaptógenas con dos afirmaciones, una negativa y una positiva, ¿no? Una de la negativa es decir, no es una planta estimulante ni excitante, ¿vale? Y añado lo excitante. Ana ya ha declarado bien lo estimulante, yo pongo excitante. No es cafeína, no es teobromina, no es ninguna base sática que estimule. Por tanto, nadie tiene que preocuparse que si me tomo una ashwagandha o una rodiola me voy a poner como una moto, y perdón por la expresión, ¿vale? Y eso es fundamental. Y la segunda es que las plantas adaptógenas, su nombre lo dice claro, nos permiten adaptarnos. Cuando hablábamos del ginseng, siempre utilizaba el yin de que ginseng viene de yin-yang, ¿no? Del equilibrio, lo que nosotros aquí en medicina llamamos homeostasis. La planta adaptógena trabaja sobre la homeostasis, sobre el equilibrio, ya sea sobre el equilibrio de neurotransmisores, ya sea sobre el equilibrio de hormonas de respuesta como el cortisol, ya sea sobre todo algunos otros aspectos, ¿no? Tanto la planta adaptógena es una planta que permite recuperar el equilibrio y sobre todo no excita nada.
Vale, y hablando de esto y siguiendo la misma, una pregunta, que los efectos de los adaptógenos son permanentes o solo cuando perdura mientras se están consumiendo. Esto también es muy interesante. Sí, creo que he respondido en escrito, creo. Iba a utilizar una expresión italiana que es magare, ¿no? Ojalá nos durara mucho tiempo la acción de los adaptógenos, pero a ver, las sustancias actúan cuando están presentes. Por tanto, la actividad del adaptógeno se produce cuando estamos tomando la planta. Y otra pregunta es si cuántos días más me dura después de dejarla de tomar, que esa es una pregunta a la que no tengo mucha respuesta. Aunque os diría que plantas como la ashwagandha probablemente duran un poquitín más y la rhodiola, en cambio el ginseng es más corto de respuesta, es más intenso pero más rápido de recuperación. Por tanto, para estar bien hay que tomárselo y además los adaptógenos, si nos empezamos a tomar cuando pensamos que va a venir un momento difícil, y esto lo habla un profesor de facultad que cuando tiene aquellas semanas de las que tiene 22 horas de clase de máster y de grado y demás, pues se toma ashwagandha porque o rodeo, depende un poco cómo vaya, para resistirlo, pues si empiezo clases el lunes, el viernes ya empiezo a tomarlo y de esta manera tienes ya, porque el periodo de latencia existe, eso también lo ha definido Ana claramente y por tanto hay que tomarlo antes y de esta manera lo afrontas mucho mejor. Y después cuando dejas de tomar, pues durará 2 o 3 días, no mucho más, creo yo, en general. Simplemente añadir que hay estudios largos, o sea, que lo puedes estar tomando meses y también que va a un condicionante muy importante que va a depender de tu situación en el entorno, ¿no? Porque igual no vas a tener este estrés crónico, habrá cosas que habrán cambiado durante este periodo de tiempo y por tanto, pues tampoco no tengas tanto la necesidad de tomarlo. No, a ver, vamos al concepto, ¿no? Recuperamos el equilibrio, ¿vale? Por tanto, no hace falta largas temporadas si te recuperas el equilibrio. Una cosa que puedes tomar, pues, un mes o dos, dejas un mes, vuelves a hacer otra, te tomas 3 meses. Yo siempre digo lo mismo en el ginseng, que es probablemente el que más se conoce. Hay estudios con 2 y 3 gramos diarios de ginseng durante 3 años, sin ningún efecto adverso. ¿Por qué? Porque no son plantas que hagan incrementar determinadas acciones fisiológicas o procesos metabólicos o procesos de transmisión nerviosa, sino que facilitan la recuperación, la adaptación, el equilibrio, la homeostasis, el yin y el yang. Y con eso es muy difícil tener, 1, efectos adversos y, por tanto, 2, tener problemas en tratamientos de larga duración. Había una pregunta que pone ¿por qué por la mañana? No sé si se refiere a Memory Focus o a Optim Serenity. Ayer justamente hablábamos, ¿no?, de Memory Focus. La recomendación de tomarla por la mañana es porque normalmente por la mañana es cuando estamos más activos y también más productivos mentalmente, pero sin embargo hay personas que funcionan mejor de cara a tarde-noche, la pueden tomar tranquilamente al mediodía y no pasa nada, o sea que pueden tomarla por la mañana. De hecho, Ana habla de mí, ¿vale? Sí, hablamos de tú y de mí, ¿no? Que yo me la tomo por la tarde porque yo soy un pájaro nocturno. Se puede tomar al mediodía y no hay problema, ¿no? Lo que no tiene sentido es tomar algo que va a favorecer tu memoria pues cuando vas a acostarte. Y en cuanto a Optim Serenity, la recomendamos por la mañana o si se toman 2 cápsulas, pueden tomarse juntas por la mañana o una a la mañana y la otra al mediodía, por el hecho de que a algunas personas parece ser que la rhodiola pues les puede dar un poquito más de energía y tampoco tiene mucho sentido tomarlo a la noche. Es esta la explicación. No pasa nada por tomarla por la mañana, por lo que estamos diciendo, ashwagandha no tiene un efecto sedante, o sea, no te tomas la cápsula y te vas durmiendo por ahí, sino que es todo al contrario, ¿no? Te da esta sensación de control, de calma, de que bueno, que vas realizando todas tus tareas, pero sin notar los síntomas de ansiedad. Esa sería la explicación de tomarlo por la mañana. Si hay alguna otra pregunta, es que yo veo que hay muchas, pero no sé si se han... Hay muchas, bueno, quizás unas cuantas que se repiten un poco sobre cuándo utilizar
por ejemplo, un extracto de rhodiola versus un extracto de ashwagandha, a nivel de quizás de energía, efecto calmante? ¿Una o la otra? Bien, yo O las si dos. tuviera que elegir una o la otra, pues depende de las características de la persona, ¿no? Rhodiola es lo que comentaba, yo la visualizo como la planta para la astenia, para el cansancio, para la fatiga, una planta que viene de regiones frías, de lo que os decía, ¿no? De los vikingos, de Suecia, una planta que nos va a aportar ese plus de energía, insisto, sin estimular. Y ashwagandha para mí es la planta que te da más bueno, pues pienso en la India, ¿no? En más esta sensación de bienestar y de calma. Y entonces, eso es lo bueno que tenemos en el producto, de que combina las propiedades de las dos plantas. Si tuviera que elegir entre una o la otra, pues depende de las características de la persona y de cuáles son sus síntomas. ¿Sí? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Qué más? No sé, la ¿Generan dosis. adicción? No, no generan ninguna adicción, no son adictivas. Las plantas adaptógenas no son adictivas. Pensad que justamente se están utilizando en deportistas y no se podrían utilizar en el deporte si provocaran algún tipo de adicción. No generan adicción ninguna de las plantas que hemos explicado. Solo hay que tomarlas en épocas muy concretas, no como preventivas. Bueno, pues más o menos cada uno se conoce. A veces pues no te acuerdas de tomarla hasta que ya estás metido allí de pleno, ¿no? En tu fueron lo que tengas y la puedes empezar a tomar. Si ves que vas a empezar unos meses con mucha actividad y como comentaba Josep, ¿no? Que se te juntan muchos temas distintos y bueno, que va a ser una época de mucho trabajo mental, pero que también tienes que estar bien físicamente, pues sabiéndolo ya empiezas a tomarla unos días antes. Sería el tema. Y Memory Focus, pues exactamente lo mismo. Si tú vas a tener exámenes o vas a tener una época en la cual tienes que ponerte a estudiar de nuevo o estás estudiando y trabajando o lo que sea, pues ya sabiéndolo, pues empiezas a tomarla un poco a modo preventivo, pero que también la puedes empezar a tomar en el momento que ya estás. ¿No? Si queréis añadir algo más. No, yo quiero responder una pregunta que veo aquí que dice, dosis en polvo de la ashwagandha para tomar en infusión, ¿vale? Estamos en lo de siempre. Primero, he dicho que tenía olor a caballo, ¿no? La planta me parece recordar. Por tanto, la infusión de ashwagandha no la he probado, pero dudo que sea buena. Esto para empezar. Pero me liga con que establecer la calidad, o sea, la cantidad de principios activos de una infusión es un proceso muy complicado. Cuando nosotros estamos buscando actividades como estamos buscando, utilizar una infusión puede ayudar, pero difícilmente nos va a asegurar eficacia porque no sabemos muy bien la cantidad que hay y porque además probablemente la dosis en polvo para equilibrarse o equipararse con la dosis en extracto sea bastantes gramitos de polvo, o sea que en este tipo de plantas la utilización en infusión no es una vía recomendada. Hay muchas otras plantas de las cuales son muy interesantes. Yo siempre digo que puede utilizarse para esto ya plantas más de casa, ¿no? ¿Quieres tomarte con ashwagandha? Tómate una infusión de menta piperita, no menta poleo, sino menta piperita de verdad, ¿vale? Que tiene una acción tonificante, no es estimulante, nunca es tonificante, que es agradable y por tanto el recuerdo cerebral tuyo será tomarte algo para tu estrés, ¿vale? Con una bebida agradable como es la menta, que además te ayudará, ¿vale? Pero tomarte la planta activa en polvo en infusión no resuelve nada, seguro. Mi experiencia lo ha demostrado. No hay manera de que en infusión este tipo de plantas hagan efecto. Hay un comentario que pone incompatible con Lexatin, ya lo hemos dicho porque tanto rhodiola como ashwagandha no está recomendada en personas que estén tomando ansiolíticos ni benzodiazepinas. Entonces esto pues no es compatible. Hay una pregunta si Optim Serenity, entonces la mezcla de rhodiola y ashwagandha, se podría utilizar para el tema de adicciones o reducir la toma de benzodiazepinas.
Bueno, sería interesante. Pero sí, No, no tenemos la En- evidencia. en- de- no, desde el Colegio de Farmacéuticos y con la Generalitat estamos haciendo un estudio sobre la deshabituación benzodiazepínica utilizando plantas, ¿vale? Y aún estamos planteándolo, ¿eh? Es muy complicado, ¿eh? Es muy difícil porque volvemos a lo de siempre, ¿no? Primero, ¿cuál es realmente la causa de la falta de sueño, ¿no? Y por qué se toman las benzodiazepinas. Es decir, yo creo que todos conocemos que hay un determinado medicamento que la gente ya lo toma porque mi vecina se lo toma y le funciona muy bien, ¿no? Y no se lo toma adecuadamente porque la indicación de esa benzodiazepina no es la que se está utilizando la gente en general, ¿no? Por tanto, es un ejercicio estupendo, pero evidentemente esto requiere un control médico total para asegurarnos no de que nuestras plantas no vayan a hacer su efecto bien, que lo harán seguro, de eso no dudo, sino de que el medicamento no se comporte adecuadamente cuando lo dejes de tomar abruptamente o cuando cambies las dosis sin hacer un pautado, porque lo más importante en una deshabituación benzodiazepínica es establecer un pautado muy claro de cómo ir dejando unas para poner las otras, ¿eh? Además, creo, sí, tal como dijo la Ana en su presentación, en el primer webinar que hicimos, nutrición y fitoterapia en nuestros dos cerebros, supongo que sería empezar más por la nutrición y la salud de la microbiota para que empezando por ahí y seguir con las plantas adaptógenas, mejorar la eso, ansiedad y el estrés. eso está claro. A ver, no tomando la cápsula no vas a Vamos a solucionar el tocar problema. todos los demás aspectos. O sea, la alimentación es básica y ahí también pues está lo que comentaba antes, ¿no? Que justamente cuando estamos estresados, pues la gente no cuida mucho su alimentación, que es cuando más debería hacerlo. Cuidar la alimentación y hacer ejercicio físico. Es que el ejercicio físico también reduce la curva del cortisol y lo puedes hacer en cualquier momento del día, ¿no? Entonces, por supuesto, los pilares básicos para la salud, que son la alimentación y el estilo de vida saludable, que incluye también el ejercicio físico, las horas de sueño, todo, hay que tenerlo en cuenta. No se puede dejar de lado. Hay muchas herramientas que hace que baje el estrés. Claro, claro. Como dices, empezado por la nutrición, por la alimentación, para mejorar el estado físico. Y más ahora que ya llevamos 6 semanas confinados en casa, provoca todavía más estrés, más pasteles y más azúcares que daña la microbiota y lo que se manda de la microbiota al cerebro. Si no mandamos información sana, no vamos a tener una respuesta sana. Exactamente, exactamente. Sí. Preguntaba un asistente si se tienen que dejar poco a poco o se pueden dejar de repente. Es lo más de lo mismo, o sea, no tiene un efecto adictivo. No tienes que tener ningún miedo cuando dejes de tomarla, si las puedes dejar de tomar de un día para el otro, si las tienes que dejar poco a poco, porque es que no hay un efecto adictivo. La dejas de tomar y ya está, no pasa absolutamente nada. La encuentras a faltar, eso sí, ¿eh? Sí, pero No, siempre es bueno dejar una pausa para volver a tomarlo. sí, no, pero igual la estás tomando, llega un periodo de vacaciones, por decir algo, y dejas de tomarla. Y también tu situación exterior ha cambiado y no necesitas seguir tomándola. Exacto. No te la vas a tomar si no tienes una situación que lo necesite. Y esto siempre es lo mismo. Es decir, yo me tomo algo para corregir o mejorar, equilibrar una situación que es desagradable y que yo no puedo controlar, ¿vale? Porque si la puedo controlar comiendo bien, caminando cada día, pues no me hace falta casi nada más, ¿no? Quiero decir, pero claro, la vida no es así, por tanto, lo tomamos cuando hace falta. Si no hace falta, no lo tomamos. Como digo yo siempre, donde hay una carencia siempre hay algo que nos pueda ayudar como un suplemento de calidad. ¿Hay Sí, alguna pregunta más? estaba leyendo una pregunta que no entiendo muy bien. Casos de ansiedad no funciona bien con rodiola, aumenta la ansiedad. Creo que es importante decir aquellos casos que necesitan relajación y
o necesitan activarse. Es que la línea entre estrés, ansiedad y depresión a veces es una línea muy fina. El estrés muchas veces te lleva a una situación de ansiedad, ¿no? Y llegas a un agotamiento tal que al final pues ya pasas al siguiente estado que es la depresión, es la sensación de que tanto te da todo, porque ya estás agotado también ahí de micronutrientes, ¿no? Porque el estrés conlleva una demanda muy fuerte de micronutrientes y si no te estás alimentando bien, pues al final se agotan todos los sistemas y es cuando puedes pasar ya al siguiente estado que es la depresión. Entonces, parece como que comenta que si podemos diferenciar el estrés, la ansiedad, o que hay personas que les provoca ansiedad tomar rodiola. No acabo de entender bien esa pregunta, ¿no? Pero bueno, siempre hay que individualizar los tratamientos y siempre hay que tener en cuenta la idiosincrasia de cada uno. Eso también hemos hablado muchas veces, Josep, que no hay enfermedades, sino que hay pacientes. Ahí está. Y es que ahora estaba pensando, no hace mucho hice un curso sobre fitoterapia en mujeres, ¿no? Y en este momento el problema que representa el síndrome premenstrual es un problema tremendo, porque si una mujer en condiciones habituales, trabajando con la actividad, etcétera, pues ya se produce una cierta tendencia hacia la depresión, en este momento la tendencia no es tendencia, ¿no? Y como tú has dicho, más que una frontera fina, es un puente muy fino de la ansiedad a la depresión y ese puente se incrementa en las condiciones más adversas, ¿vale? Por tanto, determinadas situaciones como el síndrome premenstrual puede llevar a la depresión. Por eso es muy interesante evitar la ansiedad y la ansiedad es probablemente la manifestación más evidente durante el día, porque durante el día de que tienes un estrés inadecuado, un distrés, ¿vale? La otra manifestación es la que también hemos comentado y que he comentado, de que después no duermes, ¿no? Pero eso lo notas cuando vas a dormir. Durante el día lo que notas es estar cansado y ansioso o angustiado. Entonces, si tú no solucionas esa situación de estrés, esa ansiedad coge el camino de ese puente que lleva a la depresión, a las depresiones menores, que evidentemente no son graves desde el punto de vista médico, pero que, con perdón, joroban mucho, ¿no? Muchísimo, ¿eh? Y que además retroalimentan el estrés de una manera brutal de necesidad, ¿eh? Por tanto, sí que es muy importante tomarse una planta adaptógena, ¿eh? Para evitar ese paso hacia una ansiedad generalizada, a ese estrés persistente. De hecho, hay una patología en la clasificación de SM4 del trastorno de ansiedad generalizada, que es el paso previo a la depresión. Ya no hay que llegar a eso. Una cosa es tener una cierta angustia y una cierta ansiedad y otra permitirlo para más adelante. Y eso se rompe atacando desde el principio. Y el principio es el estrés. Yo equilibro el sistema nervioso, ¿vale? Y no tengo, porque la ansiedad es una manifestación más del desequilibrio nervioso. Tanto, es importantísimo tomárselo, no va a producir jamás ansiedad la rodiola, es impensable, antes al contrario, su trabajo es este, o la ashwagandha, que ya hemos manifestado y se ha mostrado claramente ese trabajo, y por tanto hay que tomársela desde el principio y no hay ningún tipo de problema en este sentido. Al revés, en estas condiciones actuales que son fuertes y muy estresantes, para evitar las depresiones hay que utilizar plantas adaptógenas. Sí, bueno, hay un comentario que pone que difícil, ninguna empresa te expone, hablábamos de los extractos estandarizados, supongo que se refiere a esto, ninguna empresa te expone esa información en las etiquetas, pues pedirla, ¿no? O sea, yo he estado muchos años trabajando en la farmacia y te ofrecen un montón de productos diferentes y tienes que seguir un criterio para escoger los productos de calidad. Entonces, si no lo ves claro, pide la información al laboratorio. Eso, por supuesto, el laboratorio te la va a facilitar. Pienso que es la mejor forma de trabajar. Está claro que cuando estás en el mostrador o es igual, también en la consulta no puedes conocer todo. Entonces, lo que no conoces, o si ves que la información que te llega no es la que tú quieres tener, pide más información al laboratorio y te la va a proporcionar. Si hay estudios, qué es lo que te están ofreciendo, ¿no? Si quieres trabajar con productos de calidad...
En el máster de fitoterapia que hacemos en la Universidad de Barcelona, el online, la primera práctica que les hacemos es una práctica de comunicación con laboratorios farmacéuticos, ¿vale? Para que aprendan a comunicarse con laboratorios farmacéuticos y saber qué tipo de información les tienen que pedir. Porque claro, eso que has respondido tú, Ana, que yo respondo siempre, es aquello de, ¿cómo sé si el producto es bueno? Depende si la empresa es buena. ¿Cómo sé si la empresa es buena? Es si te responde rápida, fiable y adecuadamente. Entonces, ese protocolo de atención del laboratorio es el que tú tienes que saber. Es decir, por eso les hacemos esta práctica. Ponte en contacto con el laboratorio y pídeles de este producto su información, la ficha técnica, etcétera, etcétera. Si te contestan, ahí tienes un partner para trabajar con él. Si no te contestan o te dicen que es premium quality, el mejor del mundo, pues ya sabes con quién no tienes que trabajar. Y importante también destacar el concepto de calidad y que no todos los productos que están en el mercado son iguales. Y esto yo lo ando diciendo hace un montón de años, que no todo es igual y no todo sirve. Y que es muy importante escoger productos de calidad. Es básico, si no, no puedes esperar los resultados ni al contrario, es que en el peor de los casos igual no le va bien, ¿no? Entonces, importantísimo la calidad de los productos. La mesa tiene 3 patas, calidad, seguridad y eficacia, y si falla una, la calidad no funciona, o sea, no es eficaz y no es seguro. Por lo tanto, la calidad es la base, sobre eso responde todo. Si no tiene calidad, no tenemos nunca nada. Bien, pues, ¿veis alguna? Última pregunta, quizás, interacción Bacopa y antidepresivos. ¿Qué tipo de antidepresivo? Receptor de serotonina, de norepinefrina. A ver, estamos otra vez más. La Bacopa precisamente no es la que más interactúa en neurotransmisores de manera muy fuerte, pero evidentemente no tiene sentido poner inhibidores de recaptación de neurotransmisores con otro, aunque en este caso no es acetilcolina, que es donde más trabaja la Bacopa, ¿vale? Pero estamos siempre, si tú estás tomando un medicamento para la depresión mayor, porque estamos hablando de depresiones de Hamilton de 5 para arriba, ¿qué quieres conseguir con la Bacopa? No tiene mucho sentido. Yo es que creo que, como siempre, a los consumidores de los recaptadores de neurotransmisores es aquello de que siempre insistirle al médico que intente rebajarle la dosis lo máximo posible. Al médico, ¿eh? Bien. ¿Algo más? Creo que ya hemos respondido. Si hay más preguntas, pues como siempre lo vamos a responder a través de los emails. Como dijo la Ana, hay muchos productos en el mercado, la calidad, y el Josep dijo lo mismo. No puedo hablar por otros, sí que hablo por mí como distribuidor en España de los productos Optim, que todos los productos están registrados y son de muy alta calidad. Y desde 2016 que estamos trabajando con el laboratorio Optim, si algún cliente paciente ha pedido información, siempre hemos estado ahí porque lo importante es esto, la calidad, la eficacia y la seguridad. Para más información pueden acceder a la página web de www.natural-medio-distributions.com, donde tienen toda la información y ficha técnica y ya les dirige directamente al laboratorio. Os agradecemos a todos, siguen estando mucha gente conectada, quiere decir que ha sido interesante y espero que hemos aprendido mucho.